En medio de estos silenciosos cañones, que hoy son reliquias del furor de lo vivido, rememoro el día más glorioso de nuestra patria, la abolición definitiva del Ejército de Costa Rica, gracias al espíritu humanista y visionario del caudillo José Figueres Ferrer. Por eso, y no en vano, vienen a mí las palabras que dejó escritas para la memoria colectiva el maestro Luis Doble Segreda, exhortando esa brillante decisión. No he leído otro mensaje más profundo ni más conmovedor de un presidente de América, con orgullo de costarricense y de hombre civilizado. Yo he de leerlo desde la cumbre del Irazú, para que rueden sus palabras sobre las parcelas de ambos mares, como un mensaje de toda Costa Rica. Allí mismo, mirando a un tiempo los dos océanos, pondría el bronce de José Figueres, alzando su mazo destructor de tiranías y constructor de democracia. Hoy, en conmemoración del centenario del nacimiento de ese hombre irrepetible que escribió una de las páginas más brillantes de nuestra historia, los invito a compartir una retrospectiva del temperamento y el espíritu de José Figueres Ferrer frente a las circunstancias que rodearon su vida. José Figueres Ferrer es un célebre desconocido. Su vida ha sido empañada y distorsionada por la cercanía de los dramáticos acontecimientos en los que tuvo una decidida participación. Figueres fue un hombre singular, y es difícil comprender la atipicidad humana. El retrato popular de Don Pepe está sombreado por las toscas pinceladas de unas cuantas frases y anécdotas. Si bien es cierto que algunas de las cualidades personales de Don Pepe, lenguaje, acento, gestos, vestimenta y algunas costumbres, eran expresión de la cultura popular costarricense, sus más decisivos hábitos y creencias diferían sensiblemente de las del común de sus compatriotas. Por eso hay individuos que se salen de la jaula común y marchan solos. Figueres fue un hombre aparte y de un carácter polimorfo. Fue varias personas dentro de una sola. Conjugó rasgos de carácter que definimos como contradictorios: la acción y el pensamiento, la seriedad y el humor, la serenidad y la vehemencia. Era racional y emotivo, amó la tierra y los libros, fue un hombre de paz y un hombre de guerra. Mira, tenemos que tomar en cuenta que don Pepe nació y creció en San Ramón, que era, todavía lo es en buena parte, una ciudad, en aquel momento puramente no era una ciudad, era una villa, muy inclinada a cultivarse. San Ramón tiene una personalidad propia por la presencia allí, en los años 70, de Julián Bolio, el célebre ministro de Acción Exterior de don Jesús Jiménez, que fue exiliado por guardia a San Ramón. Y Julián Bolio se llevó a San Ramón su biblioteca, la puso al servicio de los ramonenses, y como no tenía otra cosa que hacer, se dedicó a dar clases, a dictar conferencias y a cultivar a los ramonenses. Entonces San Ramón tiene fama de ser la cuna de los poetas, y es cuna de poetas, de escritores, de maestros, es decir, una población con una vida intelectual propia e intensa. Ahí nació Figueres. A fin del siglo XIX, España, como el resto de Europa,
estaba pasando por una crisis muy severa. Y el doctor Figueres, Uti, como le decíamos nosotros los parientes, es convencido por un señor nieto a que se venga para Costa Rica a probar fortuna. Uti, el doctor Figueres, de por sí un poco aventurero, agarra a su mujercita y se la trae para el Nuevo Mundo. Aquí se ve con el presidente Cleto González Víquez, que lo invita a que vaya a San Ramón, un pueblito allá al norte de San José que no tenía médicos. Pues para allá se va el doctor Figueres con su mujercita y nace don Pepe 2 meses después, el 25 de septiembre de 1906. Tío Toño, el hermano menor de don Pepe, siempre decía que don Pepe fue fabricado en Barcelona y ensamblado en San Ramón. Mi madre era maestra de primera enseñanza. Mi padre era doctor de medicina, especializado en una rama que ahora está volviendo a ocuparse, que es la electroterapia. Y estuvo casi toda mi vida en desuso. Pero era médico general y era cirujano y era partero y era de todo. Lo que era don Pepe en cuanto a una vida austera, una vida muy espartana, la traía muy adentro en la sangre de él. Él muchas veces, don Pepe muchas veces decía en catalán, cuando se refería a cualquier desperdicio de comida, que era mejor que le cayera mal a uno a que se quedara desperdiciada la comida. Una herencia del siglo XIX de España que viene a Costa Rica en el siglo XX. Y recordamos, todos los hijos recordamos siempre la misma escena con don Pepe, cuál es de mocoso uno sentado en la mesa, se servía la comida y don Pepe le decía una advertencia bastante fuerte: si usted se sirve la comida, usted se come la comida. Y el mocoso, el chiquillo, cualquiera de nosotros, siempre con los ojos más grandes que la panza, nos servíamos más de la cuenta, quedaba comida. Don Pepe ordenaba que esa comida se pusiera en la nevera y adivine qué es lo que nos daban el día siguiente para el desayuno. Esa lección de la austeridad y lo que es lo sagrado de la comida del siglo XIX de Europa, todavía a principios del siglo XXI, permanece entre nosotros los hijos de don Pepe. Resulta para mí embarazoso, como dicen en inglés, o presuntuoso, hablar de mí mismo. Pero si por las posiciones que he ocupado en el país hay un interés en conservar anécdotas históricas, pues lo hago. En la formación de mí de pequeño, a medida que pasan los años, más y más descubro yo los resultados de mis bisabuelos y mis tatarabuelos en las luchas de Napoleón, porque hay la infinidad de narraciones que pasan de generación en generación sobre las hambres que se pasaron cuando el sitio de Gerona. Y el sitio de Gerona ahora es una obra, como usted sabe, de Pérez Galdós. Yo no puedo leerlo. Yo no puedo leer el sitio de Gerona porque no tengo resistencia para aquellos cuadros en que los niños se comían los gatos de la casa y se comían las ratas y esas cosas. Pero de eso nació una mini cultura, como ha sucedido tantas veces en la historia con las guerras, ¿verdad? De extrema austeridad. Y en mi casa, por ejemplo, se recuerda esto. Mi padre, siendo niño, le dijo al suyo, que era un profesor de segunda enseñanza, que no le gustaba el bacalao. Eso en estos del siglo XX, a nadie se le ocurriría encontrarlo extraño. Pues el castigo por no gustarle el bacalao fue tener que comer
2 semanas seguidas solamente bacalao, porque era una herejía, era un pecado, era una ofensa a Dios decir tal alimento no me gusta, en vez de decir gracias a Dios que hay alimento. ¿Ve qué extremos, verdad? Y así me criaron a mí. Me acuerdo que mi abuela, la mamá de mamá, siempre decía, val mes que fácil mal que no pasca quedi. Vale más que te haga daño que no que se pierda. Toda una actitud ante la vida, pero yo nunca fui a fiestas, no sé bailar, nunca tomé licor. ¿Por qué no iba? Por una aversión tal vez a la diversión superflua, tal vez por un poco de vanidad de ser distinto que los demás, por un poco de pedantería. Fumar probé como estudiante en Boston, pero como aquel tiempo se acostumbraba a la cachimba, había que andar siempre con 3 cosas, cachimba, fósforos y tabaco. Y a mí siempre me olvidaba una de las 3 por lo menos, y entonces resolví no. Además noté que me impedía concentrarme. El fumado me impedía la concentración, porque yo estudiaba muchísimas horas. Y cuando yo le contesté esto a mi papá, que le contesto a mi papá, que era médico, me dijo que bueno, que médicamente podía tener razón, pero que esa frase de que le impedía la concentración le sonaba un poquito a teosofía o no sé qué cosa. Fue la reacción de mi papá. Es decir, creció en una población muy preocupada por las cosas de la cultura, de la literatura, de la música, de la poesía. Un ambiente muy particular que no se repite en otras partes de Costa Rica. ¿Qué pasa? El que nace en San Ramón en 1906, como él, termina por cobrarle afición a los libros porque en San Ramón leer está de moda. Hay que leer. Esto va explicando la formación de un hombre que ya predispuesto para todo eso. Y en ese clima de San Ramón de su infancia encuentra los puntos cardinales de su desarrollo, ¿verdad? Entonces se convierte en un lector omnívoro, un lector obsesivo. Un hombre que era capaz de sentarse a leer y terminar y cerrar el libro cuando amanecía, es decir, pasarse una noche leyendo hasta las 5 o 6 de la mañana. Y en ese proceso de formación de él, que es una formación no formal, sino una formación de autodidacta, en sus años de juventud, don Pepe se lee a todos los filósofos políticos que el mundo había visto, comenzando por Platón y Aristóteles, siguiendo con Hobbes, con Maquiavelo, con Jefferson, con Montesquieu, con Rousseau, Marx, Kropotkin, es decir, todos los Adam Smith, los economistas y políticos, intelectualistas políticos del siglo XIX tan abundantes, y todo eso le conforma un pensamiento. La primera persona que me dijo a mí que yo era un tipo extraordinario, aclarando que él quería decir simplemente no ordinario y no superior, fue Alberto Martén. Me lo dijo cuando ambos teníamos 14 o 15 años. Yo soy un ratón de biblioteca desde 7 años, digamos. No digamos como John Stuart Mill, desde 3 años ya estudiaba griego. Ese era un genio. Pero sí, a la edad de 7 años yo dejé todo juego y me dediqué a estudiar. El doctor Figueres se trae la familia de San Ramón a Santana, luego Escazú, luego San José, comenzando cuando don Pepe tenía 14 años. Ya venía don Pepe muy entusiasmado con la lectura, en parte por insistencia de su padre médico y en parte porque lo traía en la sangre, de ser lector y ser lector en un campo muy amplio.
Aquí termina sus estudios y con el hermano del alma, con Tío Chico, con don Francisco Orlich, se van para Boston a estudiar. Y papá, don Pepe, pues repetidas veces contaba que estando allá, estando en Boston, le llegaban cheques de UTI del doctor Figueres. Y don Pepe con la misma devolvía los cheques. Y nos decía que él le escribía a su padre diciendo que si tiene suficiente edad para estar en Boston estudiando, tiene suficiente edad para mantenerse. Papá quería que yo estudiara, pero que fuera médico. Mi padre quería que yo fuera médico. Él amaba la profesión, en fin. Pues yo me fui a Boston y no aguanté la disciplina de clase. Ya era mucho, yo me consideraba un mamulón para estar sentadito ahí en un pupitre. Y pues no encontraba excepcionalmente brillante el profesorado. Y poco a poco me fui pasando a la biblioteca. La biblioteca pública de Boston es mi verdadera alma mater, que llaman en inglés. Si en alguna parte adquirí yo un poco de formación, fue en la biblioteca pública de Boston. En aquel tiempo ya era un disparate, y que hoy sería 1.000.000 de disparates, porque hoy no da la vida tiempo ni para estudiar una especialidad en nada, ¿no? Pero yo me acuerdo que me puse a aprenderme de memoria, por ejemplo, el Génesis en 7 u 8 idiomas, como parte de mi aspiración a saber de todo. Y en realidad nunca me especialicé en nada. De Boston yo pasé a Nueva York. Don Pepe muchas veces nos decía que él, como estudiante formal académico en una universidad, no fue tan bueno que digamos. Hasta veladamente criticaba a los profesores de aquel entonces en Boston. Y por consiguiente, y un poco también para ahorrar platica, porque en las bibliotecas había calorcito, igual que Karl Marx 100 años antes en Londres, don Pepe se iba para las bibliotecas a estudiar. Y ahí tenía más calorcito y podía estudiar todo lo que quisiera, porque por supuesto habían todos los libros del mundo en estas bibliotecas, tanto en Boston como en Nueva York, cuando después de Boston bajaron a Nueva York, don Pepe y Tío Chico. Pues ya queda un hombre, ya tenemos un hombre formado en esas lecturas y que además crece y vive en una Costa Rica tranquila, plácida, sin acontecimientos. De los años de juventud de él, digamos, desde el que él nace hasta que se lanza a la política, Costa Rica no tiene más que 30 meses de agitación durante la dictadura de Tinoco, y el resto del tiempo está gobernada, la Costa Rica que él vive está gobernada por patriarcas como don Cleto González Víquez, don Ricardo Jiménez, don Julio Acosta, patriarcas más jóvenes como Alfredo González y finalmente León Cortés, que representan una Costa Rica sin agitaciones, que va avanzando lentamente, que le garantiza a sus ciudadanos su vivir tranquilos, que garantiza la libertad, y él crece en eso y además se alimenta de todos los pensamientos filosóficos políticos de los últimos 20 siglos o 22 siglos. Ya vamos conformando un hombre. De Nueva York yo vine a Costa Rica, creo que en el año 27. Hice varias tonterías, hice varios trabajillos ahí para ganarme la vida. A yo le conté que cuando yo era aquí estudiante de segunda enseñanza, montaba plantas hidroeléctricas en los beneficios del café. Yo siempre me he inclinado a eso. Pues al poco tiempo alguien dijo que por aquí vendían una finca de cabuya. Y empecé yo a averiguar la historia de la lucha. Resultó
que en 1915 le llegó aquí a las montañas de Tarrazú un ingeniero catalán que se llamaba, de apellido Casañas, el ingeniero Casañas. Trabajó un tiempo aquí con una familia campesina, Muñoz, muy emprendedora, y le metió en la cabeza sembrar plantas fibrosas y hacer mecache, hacer cordelería. Él había vivido en Mérida, Yucatán, que es el Vaticano de la cordelería. Muere don Enrique, que así se llamaba el fundador, y el hijo mayor que heredó, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, infortunadamente era un poco alcohólico. Entonces la finca fue para menos y estaba en estado de abandono. El comerciante que les compraba el mecache a ellos en San José, que era don Álvaro Terán, mi tío, fue el que me cuenta, me dice, aquí no está abandonado, dice, de vez en cuando traen un poquito de mecache a vender y yo se los compro, vamos a que lo veas. Y vinimos a caballo, duramos 2 días. Ese hombre que además a los 20 y pico de años se va a ir al monte, compra no una finca sino la locura, dice alguno de sus parientes, compra una locura en el fondo de San Cristóbal de Desamparados, donde necesitan 2 días para llegar, y ahí crea su famosa Lucha Sin Fin y una empresa aparentemente totalmente imposible, pero es que don Pepe Figueres es el hombre de las empresas imposibles, y ahí se aísla totalmente. Yo soy soldador de oficio, welder, y yo hice un portón, una puerta para la entrada de la finca con 11 barras. Y entonces empecé a buscar una frase de 11 barras para ponerle como lema. Y encontré Lucha Sin Fin. Don Pepe contaba la vez que lleva a abuelita Paquita, su mamá, a la lucha. Él con una ilusión, él queriendo mostrarle a la mamá lo que estaba haciendo, su gran aventura. Y se lleva a la pobre señora, a caballo, en carreta, lo que fuera, por unos caminos, sí se pueden llamar caminos infernales, barro llegándole hasta el estómago a los caballos. Y la pobre señora refunfuñando y llorando todo el camino, porque de ahí, al fin y al cabo, eran 2 días de incesante maltrato a esta señora que venía de Barcelona, a lo que era un salvajismo de ambiente, la lucha. Esa aventura don Pepe la contaba con mucha ilusión de que quería demostrarle a su mamá todo lo que estaba haciendo. La mamá diciendo, ¿cómo te has venido de Boston, donde estabas estudiando, a meterte aquí en lo que era el destierro en aquel momento? Y en una de tantas me trae a mi mamá en carreta. Lloro y lloro y lloro. Que cómo se me ocurrieron esas locuras de venirme de Boston a Tarrazú. Serio, así son las jugadas de la vida. Con justa razón podemos decir que José Figueres Ferrer, en una sociedad de cazadores, no cazó, en una sociedad de bebedores, no bebió, en un mundo de fiesteros, no parrandeó, en un mundillo de intensa vida social, vivió como un ermitaño, en un mundo catolicón fue un libre pensador agnóstico, en una sociedad de consentidos fue frugal, en un ambiente de empresarios dedicados a su propio beneficio, compartió con los trabajadores el fruto de su trabajo. En un mundo de taladores de árboles, fue el primer arboricultor de su país. En una patria de taimados,
habló con descarnada franqueza. En una sociedad que despreciaba el trabajo manual, fue boyero y mecánico. En un mundo, el de los altos mandos del Ejército de Liberación Nacional, que temía y odiaba a los comunistas, se reunió a solas y en secreto con su máximo dirigente y acordó el fin de la guerra. Y como jefe victorioso de un movimiento armado, abolió el ejército. En fin, fue un hombre insigne. Aquel hombre de temperamento filosófico que está metido en una finca empieza a darse cuenta de que en Costa Rica se han impuesto dos vicios que puede ser uno solo: el nepotismo y la corrupción. Ya en el 42 la corrupción es tan alarmante que el gobierno ha tenido que hacer fraude para no perder la mayoría en el Congreso con las elecciones de diputados. Y el país se ha comenzado a revolver por la corrupción y el nepotismo, y al mismo tiempo el país lo han comenzado a agitar los comunistas que se han aliado al gobierno sobre la base de una legislación social que se va a dictar. Y ese es el panorama. Cuando el doctor Calderón Guardia es electo presidente de la República en 1940, Costa Rica es un país tranquilo, que se ha decidido por hacer a un lado a los grandes caudillos liberales como don Ricardo Jiménez, y esto dio origen al surgimiento de nuevas figuras como el doctor Calderón Guardia y un grupo de sus amigos que tenían alrededor de 40 años en ese momento. Cuando esto ocurre, ocurren también en Costa Rica cosas muy importantes. Hay que recordar que en 1940 estamos en guerra. Costa Rica había declarado la guerra a Alemania, Italia, Japón. Más adelante se la declaró a Japón. Y también en Costa Rica ocurrían cosas muy interesantes. Fue electo arzobispo de San José, Monseñor Sanabria. Se creó la Universidad de Costa Rica. Y hay en este año como un renacimiento cultural, porque se suponía que aquí no había casi literatura, y se hace un concurso continental de literatura, y que al final ganó el peruano Ciro Alegría con la muy famosa novela El mundo es ancho y ajeno. Aquí en Costa Rica se presentaron varias novelas y surgió así una nueva generación literaria. De manera que es un año, el año en que es electo Calderón Guardia, un año realmente muy importante desde el punto de vista político, social y cultural. En ese panorama se hunde un barco en Limón. Dicen que lo torpedió un submarino alemán. Si Alemania estaba interesadísima en meter submarinos en Limón, ¿verdad? La guerra era en Limón, según esta gente, ¿verdad? Teniendo el canal de Panamá, iban los submarinos de alemanes a bombardear un barco en Limón. Es un aspecto disparate. El barco, según parece, era un barco de la United Fruit Company que venía cargado con dinamita para la construcción de la carretera interamericana. Que estaban construyendo el sector Cartago-San Isidro General y necesitaban dinamita para abrirse paso por el Cerro de la Muerte. Y algo pasó en el barco estalló. Bueno, lo que fuera. Con ese pretexto se armó una manifestación antinazi en San José, en la cual saquearon los comercios de cuanto comerciante de alemán, hijo de alemán o nieto de alemán, italiano, hijo de italiano o nieto de italiano había en San José. Y en una de esas saquearon las bodegas del almacén Musmani, porque era de italianos, y tiraron a la calle, sobre el pavimento de la Avenida Central, toda la harina que tenía